El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Le reitero el pasaje bíblico en donde nos vamos a apoyar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 35 al 37. Y dice así, la bendita palabra de Dios. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Acompáñeme a orar y le pedimos al Señor que Él nos dé inteligencia espiritual para recibir esta palabra con gozo en el corazón y entenderla espiritualmente. Oremos juntos. Padre Santo, bendecimos tu nombre. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos prodigas tu palabra. Y tú, Señor, nos has escogido en tu sabia e infinita voluntad para ser tu pueblo elegido, para ser como la niña de tus ojos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra que hoy recibimos, los preceptos de tu palabra. Ayúdanos a entenderla espiritualmente. Guíanos con tu espíritu hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto y que contribuya a la edificación de nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Dios dice: puede tomar su lugar los que están de pie. Reitero el título de esta disertación: el Mesías es nuestro libertador. Tenemos un pasaje aquí que está en el contexto de la primera ejecución de un testigo de la fe judeocristiana. Esta ejecución fue un martirio prácticamente. Nos cuenta el autor inspirado, Lucas, que un joven, miembro del Sanedrín judío, un joven fariseo, fue testigo y auspiciante. Y no solo testigo y auspiciante, fue el que dirigió prácticamente esta ejecución por lapidación al primer mártir de la fe cristiana. Este joven gobernante, miembro del Sanedrín judío, se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Él presidió la ejecución de Esteban, el primer mártir de la iglesia judeocristiana. Ese es el marco histórico de este pasaje que hemos escogido. Saulo de Tarso era miembro de la escuela de los fariseos. Había sido instruido por su rabino Gamaliel,
Y por algunos años él, lleno de celo fanático, se constituyó en un perseguidor de la iglesia judeocristiana, de la mal llamada secta del camino. En realidad eran judíos, creyentes y seguidores de Jesús de Nazaret. Saulo de Tarso estaba convencido que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Y en su celo fanático, él asolaba la iglesia cristiana. Y tenemos aquí un caso en el que él, siendo miembro del Sanedrín, él da su voto para que ejecutaran a Esteban. La iglesia cristiana, cuando nace, inmediatamente, casi que al día siguiente, comenzó la persecución, y no de parte del Imperio Romano, sino de parte del judaísmo legalista de esos días. Los primeros perseguidores de los cristianos fueron los propios judíos. El Sanedrín organizó una persecución y tenía las personas, los dirigentes que encabezaban y dirigían esta persecución. Uno de ellos era Saulo. Sabemos que él era miembro del Sanedrín porque él da su consentimiento, su voto, para que el pueblo ejecutara a Esteban. El pueblo lo ejecutara, ya que los judíos no podían ejecutar a nadie sin el permiso de sus autoridades religiosas y civiles. En este caso, quien sentencia a muerte a Esteban es la autoridad religiosa, es el Sanedrín, y quien estaba representando ahí al Sanedrín era Saulo de Tarso. Cada uno de los miembros del Sanedrín tenía una especie de piedra blanca, una piedrecita blanca. En sus deliberaciones, cuando ellos discutían y deliberaban sobre un tema, sobre un asunto, ya sea de orden civil entre ellos mismos o de orden religioso, ellos, para dar su consentimiento en una votación favorable, ellos cogían la piedrecita, la sacaban de donde la tuvieran, ya sea en el bolsillo, en algún lado, y la colocaban sobre su escritorio. Estos bouletes, ese es el nombre que se le da técnicamente a un miembro del Sanedrín, colocaban su piedrecita para dar su votación a favor. El caso de Esteban es que él no fue juzgado por el Sanedrín, de modo que esta ejecución era una ejecución ilegal. Sin embargo, sabemos que Saulo, representante del Sanedrín, da su voto, y este voto era sencillamente sacar esa piedrecita blanca de donde la tenía y dejarla caer. Con esta señal el pueblo entendió que Saulo, como representante de la autoridad religiosa, estaba dando su voto a favor, y el pueblo comenzó a apedrear a Esteban. Esteban dio un discurso con un trasfondo histórico impresionante, dando a entender que este hombre conocía las escrituras, conocía la historia de su pueblo, conocía bien su fe, y conocía algo que es lo más importante aquí: conocía que los profetas que habían hablado acerca de la venida del Mesías, los profetas confirmaban, y ellos mismos confirmaban, que Jesús de Nazaret era el Mesías. A su nombre, a su nombre. Es lo más importante del testimonio que Esteban da en su discurso. Esto enardeció el ánimo de los judíos que estaban allí, que no eran
convertidos a Yeshua, el Mesías. Enardeció el ánimo y provocó en ellos una ira tan terrible que los convirtió en unos energúmenos. Y lapidaron con el voto de Saulo de Tarso, lapidaron a Esteban. Esteban muere clamando por misericordia para esa gente, porque no sabían lo que estaban haciendo. Esteban murió testificando de que él veía en visión a Jesús sentado a la diestra del Padre. El rostro de Esteban, dice las Escrituras, que era como el rostro de un ángel de Dios, cuando moría. Definitivamente, el martirio de Esteban no fue realmente el producto de una ejecución ilegal, sino más bien la coronación de la victoria de su fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Saulo de Tarso, esta imagen que él vio, producto de su ejecución, la ejecución de Esteban, Saulo de Tarso, esta imagen tuvo que haberle tocado el corazón, tuvo que haberle quebrantado, esta imagen tuvo que haberle impactado, porque este hombre, a pesar de que está siendo martirizado, no reniega de su fe, ni de su Salvador, de su Señor, sino antes por el contrario, clama para que el Señor tenga misericordia de los que están ahí ejecutándolo. Pide misericordia por esta gente y da testimonio de que está viendo al Señor sentado a la diestra del Padre. Pocos son los que pueden dar ese testimonio, mi amado hermano. ¿Cuál testimonio? ¿Cuál? Ver a Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero esto fue lo que dijo Esteban que vio. Por supuesto, esto provocó el enojo e incluso la ira de estas personas que estaban aquí escuchándolo, porque lo consideraban un blasfemo. Un blasfemo. Pero estas personas lo que estaban era condenándose. ¿Sí? Estaban era condenándose, porque dar ese testimonio requiere realmente de una comunión íntima con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han visto a Jesús sentado a la diestra del Padre? Díganme a ver, ¿quién? Bueno, este hombre tuvo esa visión, pero esto le sonó a blasfemia a los que estaban allí alrededor escuchándolo. El pasaje que nosotros hemos escogido aquí, el autor inspirado nos muestra que este fue el marco que rodeó esta ejecución, el marco histórico. Ahora, ¿qué muestra el pasaje? ¿Qué muestra el texto? El texto muestra que nuestro Señor Jesucristo es el arquetipo de Moisés. El pasaje nos muestra que Moisés es un tipo de Cristo como libertador. Lo voy a volver a repetir. El pasaje nos muestra la gran verdad, el gran principio espiritual de que Moisés es tipo de Cristo como libertador. El pasaje nos revela que Cristo es el arquetipo de Moisés como el libertador de su pueblo. Eso es lo que nos muestra el pasaje. Esta es la síntesis de todo el mensaje que está aquí en esos 3 versículos. Hechos 7, 35 y 37. Eso es lo que revela. Ahora voy a explicarte, pretendo explicarte 2 verdades que están allí contenidas en esos 3 versos. La primera verdad es que Moisés es tipo de Cristo. Esa es la primera verdad. Dígalo conmigo, Moisés es tipo de Cristo. Mire, cuando uno habla y repite, uno retiene. Por eso los apóstoles, cuando escribían a los discípulos, a las iglesias, ellos decían que ellos no se molestaban en repetirle las mismas cosas. Repita conmigo. La primera verdad es
Moisés es tipo de Cristo. Ahora sabemos quién es Cristo, ¿no? ¿Sabemos lo que significa esa palabra? Cristo. Cristo es el vocablo griego equivalente al vocablo Mesías en hebreo. Así que Mesías y Cristo es lo mismo. Y nosotros sabemos quién es el Mesías. Nosotros sabemos quién es el Cristo. Para usted, para mí y para todos los seguidores de Jesucristo. Esa verdad está diciéndonos es que Jesús de Nazaret, esa expresión, Jesucristo, nos está diciendo que Jesús de Nazaret es el Mesías anunciado por los profetas. La segunda verdad, Cristo, el Mesías, es el arquetipo del libertador. Arquetipo del libertador. En el pasaje, nos vamos a enfocar en la primera verdad. En el pasaje está diciendo, este Moisés. Y comienza a hablar el texto de todo lo que Dios hizo con Moisés para libertar a su pueblo. Ahora, ¿libertarlo de qué? ¿Y de quién? ¿Libertarlo de qué? ¿Y de quién? Un tipo es una sombra, un tipo es una profecía gráfica de un hecho histórico, de una institución histórica o de un personaje histórico. Aquí comienza a decirnos el pasaje, comienza a decirnos todo lo que Dios hizo con Moisés para libertar a su pueblo hebreo. Pero ¿de qué los libertó Moisés? ¿Y de quién? La historia sagrada nos muestra que Moisés libertó a sus paisanos, a sus hermanos, de la esclavitud que el imperio de los egipcios impuso sobre ellos. Una servidumbre de más de 400 años. Pues de eso libertó Moisés a sus paisanos, a sus hermanos, de la esclavitud impuesta por los egipcios. Segundo, los libertó del yugo opresor del faraón de Egipto. El yugo opresor del faraón de Egipto. El tipo impuso leyes y decretos mortales contra el pueblo hebreo. Entre ellos los convierte en ladrilleros. Y ladrilleros sin las herramientas adecuadas para hacer los ladrillos con los que se iban a construir las ciudades de depósito en el imperio. Sin los instrumentos adecuados. Y ellos estuvieron haciendo esa labor por más de 400 años. Otro decreto. Cuando él vio que el pueblo se estaba multiplicando y que al multiplicarse demográficamente podían constituirse en una amenaza contra el gobierno, contra el Estado, contra el mismo faraón, el tipo ordenó un decreto para que todas las mujeres que dieran a luz en Egipto, que fueran hebreas, si el niño que nacía, si la criatura que nacía era varón, lo sacrificaban, lo asesinaban. Y si era niña, la dejaban viva. ¿Cuál era la idea? Que no hubiera más quien pudiera procrear, engendrar y contribuir así a la multiplicación del pueblo. Un decreto diabólico. La historia nos enseña que las parteras que atendían a las hebreas comenzaron a desobedecer la orden del faraón, el decreto del faraón, corriendo el riesgo de ser ellas asesinadas, dadas de baja.
Y una de ellas tuvo la dicha, el privilegio de ser la partera del que iba a ser el libertador del pueblo hebreo, de Moisés. Ustedes conocen esa linda historia. Pero de eso te quiero explicar y aclarar de qué realmente, o cuando se habla de que Moisés es el libertador, de qué es que él libertó a su pueblo. Fueron dos cosas. Los libertó de la servidumbre, de la esclavitud, y los libertó del yugo opresor del faraón. Ahora, espiritualmente hablando, la esclavitud en Egipto tipifica simbólicamente la esclavitud en la que se encuentra hoy el mundo que no conoce a Dios. El mundo que no conoce a Dios es esclavo de un sistema impuesto por Satanás. Y el faraón es un tipo de Satanás, un tipo del diablo. Más adelante te voy a explicar entonces, por lo menos 5 cosas de las que tú y yo hemos sido libres por mano de nuestro libertador, Jesús de Nazaret. Entonces, el texto nos dice todo lo que Dios hizo con Moisés. Moisés creció bajo la tutela de la hija del faraón, quien fue la que lo rescató de las aguas del río Nilo, lo prohijó, lo crió, lo adoptó, de modo que Moisés llega a ser heredero legal del trono del faraón de Egipto, por ser hijo de la hija del faraón. Años más tarde, cuando ya era un varón adulto, él, aunque fue criado como un egipcio, comía con los egipcios, vestía como egipcio, hablaba como egipcio, pero en su corazón él no era egipcio. Años más tarde él vio como un capataz al servicio del faraón maltrató y prácticamente medio mató a un hebreo. Moisés vio, no le gustó, y él se creyó con la autoridad y el poder suficiente para asesinar a este capataz, defender así a su hermano hebreo y sepultarlo en la arena sin que nadie aparentemente se diera cuenta. Pero siempre hay alguien que te ve, por mucho que tú te ocultes. Siempre hay alguien que te ve aquí en esta tierra. Y si no te ve alguien aquí en la tierra, te ve alguien allá desde los cielos. Y aprenda esto, todo se sabe. Nada hay en oculto que no haya de ser manifestado. Al día siguiente, Moisés vio a 2 de sus hermanos hebreos discutiendo entre sí. Y cuando él quiso poner paz entre ellos, le dijeron: ¿y tú con qué autoridad? ¿A ti quién te ha dado el título de juez entre nosotros? ¿Qué tú crees que nosotros no sabemos lo que hiciste ayer con el egipcio? Moisés, con todos sus privilegios, siendo un príncipe en el palacio del faraón de Egipto, tuvo que irse al desierto y huyó al desierto, renunciando a su dignidad, a su condición de vida, a todos sus privilegios, huyendo por su vida. Allá llegó al desierto de Madián y se estableció, y le tocó aprender el oficio de pastor. Le tocó aprender el oficio de pastor. Dios lo saca de la escuela del palacio del faraón y lo mete ahora en la escuela del desierto.
Dejó de ser un príncipe para aprender a ser un pastor, porque al que Dios iba a usar para ser el libertador de su pueblo no era un príncipe, era a un pastor, a un pastor. Dice el texto de que Dios lo llama. El pasaje dice que un ángel se le apareció en una zarza, estando allá en el desierto como pastor. Un ángel se le apareció en una zarza ardiente. La zarza no se consumía. La zarza representa simbólicamente al pueblo de Dios, pueblo hebreo, que aunque estaba en el fuego de la prueba, sin embargo, la prueba no la consumía. Una voz le habla a Moisés y Moisés se acerca y recibe el llamado de parte del Señor para que fuera a libertar a su pueblo. Moisés va obedientemente. En el camino se encuentra con su hermano Aarón y Dios le dice que Aarón iba a ser la voz de él, porque Moisés, cuando Dios lo llama, comenzó a ponerle excusas a Dios, como muchos de nosotros cuando Dios nos llama a su servicio, empezamos a ponerle de toda clase de excusas. Y mira, el asunto fue tal que el Señor por poco pierde la paciencia con Moisés, por poco pierde la paciencia con Moisés. Y le dice, entre otras cosas, otra de las excusas era que él no hablaba bien, que él era ni leo ni hablo bien. Hay algunos que han tratado de explicar esto de esta manera, y puede que sea verdad. Cuando Moisés le estaba diciendo al Señor que él era parco de palabras, corto de palabras, era porque Moisés era de labio leporino. Tú sabes, ¿no? Estos niños que nacen con la parte superior aquí del paladar partida, hendida, y entonces ellos no se expresan bien hasta que tienen que operarlos para rectificarle ese defecto. Eso fue el producto del momento en que supuestamente, dice la tradición judía, que el faraón le quiso entregar a él ya su trono, a su hijo adoptado, a Moisés. Y Moisés rehusó ser empoderado como faraón. Y eso disgustó al faraón y lo mandó a que lo latigaran, que lo azotaran con látigos. Y en ese momento, cuando él estaba recibiendo esos castigos, esos latigazos, uno de esos látigos le llegó a alcanzar el rostro, pero Moisés se medio tapó. Sin embargo, el látigo, dice la tradición, que atravesó el brazo, traspasó el brazo y le llegó a romper el labio, la parte superior del labio, el labio superior. Por eso quedó así. Entonces él quiso excusarse con Dios, diciéndole, no, es que yo no sé hablar. Entonces el Señor le dijo, pero para eso fue que yo te puse a Aarón a tu lado. Él va a ser tu profeta. Tú vas a ser Dios para Faraón y Aarón, tu hermano, va a ser tu profeta. Es decir, el vocero, tu vocero. Hubo un momento en que fueron tantas las excusas que Dios se molestó con Moisés. Pero al final Moisés fue. Parece que Moisés era de un temperamento de estos que hay que arriarlo, hay que empujarlo para que funcione, hay que aguijonearlo para que funcione. Parece. Ahora, otros comentaristas dicen que esto era pura excusa. ¿Por qué? Porque Moisés fue educado con la mejor educación de su tiempo. A los príncipes, a los cortesanos del faraón, los mandaban a estudiar en la escuela más prominente de su tiempo, la escuela del sol, se llamaba así, en Heliópolis. Y Moisés fue un estudiante allí, graduado allí. Ahora, ¿lo quieres confirmar? Hay en ese mismo capítulo
7 del libro de los Hechos. Lean lo que dice el verso 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y el verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Léalo otra vez, léalo otra vez. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Se da cuenta? Fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, toda la sabiduría de los egipcios. Y si usted investiga en la historia, este pueblo, Egipto, aportó, hizo grandes aportes a la humanidad. Todo eso lo sabía Moisés. Y dice el pasaje que era poderoso, un hombre poderoso en palabras y en obras. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la tradición judía o a lo que dice la palabra de Dios inspirada? Definitivamente, estos eran puras excusas las que Moisés estaba aquí interponiendo para no aceptar el llamado. Finalmente acepta el llamado. Y Dios comenzó a usar a este hombre. En el pasaje dice que Moisés, tipo del libertador, tipo de Cristo, el Mesías, nuestro libertador, dice que Dios lo usó con señales, con prodigios, con milagros. La mano de Dios se extendió a favor de este hombre y en contra de Egipto. Esa vara de Moisés, esa vara era temible. Con esa vara él cogió y la puso en el mar Rojo, y el mar Rojo se abrió y el pueblo de Dios, con el ejército de Faraón a sus espaldas, atravesó el mar Rojo y no, como dice la tradición judía, no con el agua en la cintura, sino que pasaron con su pie en seco. Diez poderosas señales el Señor concedió que se hicieran por la mano de Moisés para lograr la liberación, la libertad de su pueblo. ¿Conocen esa historia? 10 poderosas señales. Y dice el pasaje allí que fue usado este varón de Dios, fue usado, dice, por 40 años. 40 años. Entonces mira, 40 años siendo educado en el palacio del faraón, 40 años siendo formado por Dios como un pastor, y van 80, y 40 años en los que Dios lo usó para que fuera el libertador de su pueblo. Efectivamente, la Biblia nos dice que Moisés muere a los 120 años. Era como es de precisa y bien matemática la Biblia. Entonces, para cerrarles este primer punto, en donde está demostrado que Moisés era el tipo del Mesías como nuestro libertador, lo que te puedo decir es que finalmente, para usted ser usado como un instrumento para traer liberación, usted tiene que pasar también por una misma escuela, así como pasó Moisés. Tú quieres ser usado por Dios para ministrar libertad, para enseñar la palabra, ser un vocero, ser un portavoz de Dios, un instrumento de poder usado por Dios. Tienes que matricularte en la escuela del Señor.
¿Cuántos quieren matricularse allí? Si usted quiere que Dios lo use, no puede rehusar. Es que aceptar con humildad. Sí, el ser instruido, el ser capacitado, el ser exhortado, el ser reprendido. Incluso hay un episodio muy curioso. Usted tiene que realmente mostrar temor de Dios. Porque cuando Dios te llama y te dice que te quiere usar, y usted se rehúsa, usted se excusa de una y de mil maneras, o usted quiere servirle a Dios como usted cree que debe hacerlo y no como Dios dice, va a pasar sofocos, va a pasar dificultades en la vida. Hay un pasaje en la Biblia, creo que es en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en donde la Biblia nos muestra el hecho de que hubo una noche, un día, en que Moisés, ya con el llamado y la comisión de parte de Dios, iba para el palacio del faraón de Egipto. El ángel del Señor se le apareció. Nuestro Señor Jesucristo se le apareció. Y dice el texto, 4:24, creo que es el libro de Éxodo quien lo dice. En una posada, el ángel del Señor se le apareció a Moisés y quiso matarlo. ¿Me estás entendiendo? Dios lo quiso matar. El mismo Dios que lo llamó, ahora lo quería matar. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Bueno, ¿y qué? Entonces cuando Dios llama, nos puede hasta matar. El asunto fue que Moisés tenía que hacer una tarea pastoral con su familia, con sus hijos, y no lo había hecho. Moisés tenía que circuncidar a sus hijos. Gersón y el otro hijo de Moisés. Y Moisés no lo había hecho. El pastor, recibiendo de parte de Dios la instrucción de que tenía que circuncidarlos para hacerlos partícipes del pacto y de las bendiciones del pacto. El pastor no lo había hecho. Es como decir hoy que un pastor, viendo que sus hijos están creciendo y están aprendiendo a conocer al Señor, no los bautiza. No los bautiza en la fe cristiana. El texto dice que el ángel vino y se le apareció. Nuestro Señor es el ángel de Jehová y lo quiso matar. Lo quiso matar. Me imagino a Moisés temblando y espantado. Y dice el texto que fue Séfora, su mujer, su esposa, la que tuvo que circuncidar a sus hijos porque Moisés no lo había hecho. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios te llama al ministerio, cuando Dios te llama para hacer una obra, usted tiene que hacerlo es a la manera como Dios dice, no como tú crees que debes hacerlo. Por eso es que uno tiene que pedirle dirección al Señor. Por eso es que uno tiene que estudiar la palabra de Dios para aprender de la palabra cómo servirle a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Segundo punto. Cristo es el arquetipo de Moisés como libertador. Como el libertador. Un arquetipo es el cumplimiento de ese tipo profético. El texto aquí nos dice que Moisés, autor de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, escribe allá en Deuteronomio capítulo 18, verso 18, ahí está escrito eso. Moisés le escribió al pueblo de que Dios iba a levantar a un profeta como él. Y a él, a ese profeta, así como lo habían escuchado a él, porque Moisés llegó a ser el legislador, no solo el libertador de su pueblo, sino el legislador. Él dio toda la ley. El pacto que Dios le entregó allá en el monte Sinaí se lo enseñó al pueblo hebreo.
El pacto mosaico, 613 estatutos, mandamientos, ordenanzas y preceptos. Moisés se los enseñó. Y el pueblo oyó, el pueblo escuchó y siguió y obedeció a Moisés. Aunque la primera generación no lo hizo, pero le costó la desobediencia, porque quedaron sepultados ahí en las arenas del desierto. No entraron a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Quienes entraron fue la segunda generación. En el libro de Deuteronomio, que es la ley que Moisés escribe para la segunda generación de hebreos, los que entraron a la tierra de Canaán, está escrito: profeta les levantaré como yo. Vamos a leer el pasaje, por favor, porque no quiero decir nada que no esté ahí escrito. Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahí está. Profeta le levantaré y dice, como tú. Así que podemos decir que Cristo no solo es el arquetipo, Jesús de Nazaret no solo es el arquetipo de Moisés, es el segundo Moisés. El segundo Moisés para su pueblo. Amén, hermanos. Y dice, a él le hablaré y él les hablará a ustedes. Ustedes lo escucharán a él y le seguirán a él. Bueno, acá Lucas ratifica lo que dice acá en Deuteronomio 18, 18. Lucas le dice que a este Moisés Dios levantó como profeta, pero que él escribió que Dios les levantaría un profeta como Moisés y a él se le tenía que oír, obedecer. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret es ese segundo Moisés, es ese libertador. El libertador. Esta expresión en el idioma hebreo, con esta expresión se escriben dos palabras, un sustantivo y un verbo. Libertador. Yashá, así está en el texto hebreo, pero Yashá no es el sustantivo. Yashá es el verbo que está asociado con el sustantivo. Yashá es el verbo. Así que el verbo que está asociado con el sustantivo libertador sería libertar. ¿Qué es Yashá? Verbo que significa libertar. Jesús no solo es el libertador como lo fue Moisés de su pueblo. Jesús es el libertador. Él no solo nos libró, Él es el libertador. Y en hebreo el vocablo libertador que se usa allá en el Salmo 18, Salmo 80 y otros textos más. Primer libro de Samuel, el vocablo es Moshiach. Moshiach. Y esa expresión Moshiach se parece mucho. Es más, se escribe con las mismas, casi que con las mismas letras de un vocablo que aquí nosotros sí lo conocemos, nos es familiar. Mashiach. Lo único que cambia son dos letras. Una vocal, un punto vocálico y una letra al final. Mashiach, muy similar a la expresión libertador, que significa Moshiach, o que se dice Moshiach. Ahora, ¿qué podemos aprender de esa similitud, de la etimología de estos dos vocablos, el libertador y el Mashiach? Palabra que lo que significa es el ungido, el Cristo. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que aprendemos? Hombre sencillo, está ahí a la vista de cualquier entendedor. El Mesías es el libertador. Así de sencillito de entender.
el Mesías, es decir, Mashiach, es el Moshiach, el libertador. El Mesías es nuestro libertador. Y te pregunto, ¿y de qué nos ha libertado el Mesías? ¿De qué nos ha libertado Moshiach, el Moshiach? ¿De qué nos ha libertado? Te puedo decir 5 cosas. Toma nota, si no estás tomando nota, tómalo. Ni yo tengo bosquejo de esto que estoy diciéndote para que lo sepas. Esto lo estoy recibiendo aquí, es del Espíritu para ustedes, como primicia, como pan caliente. 5 cosas por lo menos, anótala. Primero, Él nos libertó del poder de Satanás y de su reino. ¿Cuántos pueden decir que son libres del poder de Satanás y del reino de las tinieblas? Número 2, Él nos libertó del poder del mundo. Nos libertó del poder del mundo. Del mundo. El mundo es el sistema que Satanás ha impuesto para gobernarlo. Gobernar a todos aquellos que están en oposición a Dios. Ese es el mundo. San Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque aquel que ama al mundo, dice que es enemigo de Dios y la voluntad de Dios el Padre no está en él. El mundo es uno de nuestros principales opresores. El mundo es el sistema impuesto por Satanás para controlar, para gobernar a todos aquellos que no tienen temor de Dios, que no tienen conocimiento de Dios. Y van 2 cosas. Número 3, Él nos libertó del poder del pecado. Nos libertó del poder del pecado. El Señor Jesús dijo que aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, el pecado le ha robado su libertad. El apóstol San Pedro vuelve y nos dice la misma verdad. San Juan también lo ratifica. Aquel que no puede controlar al pecado es sencillamente siervo, servidor, esclavo del pecado. Pero del poder del pecado nos ha libertado nuestro Mesías. A su nombre, a su nombre. El pecado no puede enseñorearse de aquellos que tienen al Mesías en su corazón. No puede. Y si el pecado a ti te está dominando, te está controlando, te tiene oprimido, te tiene derrotado, es porque no has conocido al libertador. ¿Qué él lo dijo? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hay una relación entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Cristo encarna la luz y la verdad. Satanás encarna las tinieblas y la mentira. Para la prueba de lo que estoy diciendo, mire cómo este mundo hoy se encuentra creyendo en una tradición mentirosa en vez de creer en lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Pero la gente prefiere creer la mentira. Y están esclavos de la mentira a gusto. Se les está predicando, se les está hablando la verdad, se les está iluminando con la verdad de Dios, la verdad de la palabra. Y sin embargo ellos cierran sus ojos, cierran sus oídos para no escuchar la única verdad que los puede alumbrar y los puede libertar espiritualmente. Entonces, nos liberta del poder de Satanás y de su reino. Nos liberta del mundo. Nos liberta del pecado. Número 4, nos liberta de la muerte. La muerte eterna. Yo no estoy hablando de la muerte física. En la Biblia se habla de 2 muertes.
así también como se habla de dos vidas. En la Biblia se habla de dos muertes. La muerte física, que está establecida para todos los hombres que la reciban. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después un juicio. Tendrán que enfrentarse a un juicio. Y hay otra muerte que es la muerte eterna. Esa muerte eterna es la condenación eterna, La separación eterna de tu alma de la presencia de Dios, de la presencia de su reino. Dos muertes, dos vidas. ¿Cómo así? Bueno, hay una vida que es la biológica, la física, la que recibimos de nuestros progenitores, nuestros padres. Esa es la vida física. En el griego en que se escribe el Nuevo Pacto se usa la expresión bios, de donde viene la expresión biología. La biología es la ciencia que estudia la vida, pero la vida física. la vida física. Pero hay una vida espiritual. Esa vida espiritual es la que recibimos de nuestro Mesías, nuestro Salvador y Señor. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Ahí no se usa el término bios en esa expresión. Juan 6:62. Ahí se usa el término zoe, que tiene que ver es con la vida espiritual. ¿Por qué? Porque mientras estábamos sin el Mesías, estábamos muertos espiritualmente En delitos y pecados. Pero cuando creemos en Él y le confesamos a Él y le recibimos a Él, Él nos imparte su vida espiritual, la vida eterna. ¿Cuántos disfrutan de vida eterna acá? Uno solo. ¿Cuántos disfrutan de vida eterna? Eso es lo que es la vida eterna, el conocimiento de nuestro Mesías. Juan 17:3 te lo dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, A Jesús el Mesías, a quien tú has enviado. a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y por último, Él nos hace libres. Vamos a hacer un recuento, vamos a recordarlo para que lo puedas retener mejor. Nos libertó de Poder de Satanás y de su reino. 2, del mundo, sistema diabólico que gobierna a este mundo. 3, del pecado. 4, de la muerte eterna. De la muerte eterna. Y número 5, nos libertó del poder de la carne. ¿Cómo así? Nos libertó del poder de la carne. Cuando se habla de carne no nos estamos refiriendo a nuestro cuerpo físico. Los escritores del Nuevo Testamento usan la expresión carne en 2 sentidos. Uno es el sentido físico, para referirse a este cuerpo que está conformado de cabeza, tronco, extremidades, huesos, un sistema óseo, un sistema muscular, un sistema nervioso, un sistema respiratorio, circulatorio, etc. Ese es el cuerpo o la carne física. Pero hay una carne que no habla de este cuerpo físico, sino de una naturaleza, de un cuerpo espiritual que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Está contaminado, está viciado. de esa carne, del poder que tiene la carne, otros le llaman El egocentrismo o el yoísmo. Cuando una persona es esclava de su ego, de su yo, la carne lo está dominando. Pero para nosotros poder andar en victoria, tenemos que recibir al Espíritu
espíritu del Mesías en nosotros, y Él comenzará a guiar nuestra vida, a darnos poder para vencer el poder de nuestra naturaleza carnal. San Pablo dice, si tú andas por el Espíritu, vivirás por el Espíritu. Si andas por el Espíritu, vivirás por el Espíritu. Es decir, si tú obedeces los designios del Espíritu, tú tendrás vida, vida eterna, bendición, libertad. La carne esclaviza también. La carne te mete en una prisión, que el único que puede romper los barrotes, las barreras de esa prisión es nuestro libertador, Jesús de Nazaret. Por su espíritu nosotros podemos tener libertad. Y dice el apóstol Pablo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay allí? Libertad. ¿Cuántos son libres aquí en el nombre del Señor? Somos libres por el Espíritu del Mesías. Somos libres. Y quiero concluir en esta hora, porque no quiero parecer aquí más largo que una semana sin carne, ¿no? Espero que hayan aprendido algo. ¿Aprendimos algo? ¿Aprendimos algo? El libertador es nuestro Mesías. El Mesías es Dios. Por eso, aunque en este mundo usted vea gente que aparentemente anda en libertad, mientras que no tengan al Mesías en su corazón, son esclavos. Están en cárceles espirituales, cárceles invisibles. Por eso es necesario que tú y yo sigamos haciendo la obra de libertad, de dar a conocer la verdad que el Mesías proclamó. Porque este mundo está en esclavitud. Este mundo está en esclavitud. Quiero terminar con las palabras del apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 5. Vamos a leer los últimos 3 versículos de ese capítulo 5 de la primera carta de San Juan. Se ponen sobre sus pies mientras que el lector le da lectura a este pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, los últimos 3 versículos. Escuche lo que dice el apóstol San Juan, apóstol inspirado del Señor. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántos son de Dios acá? Amén. ¿Cuántos saben que somos de Dios? Amén. Y ahí dice que el mundo entero está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Continúa. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos retener esta palabra, para que esta palabra, Señor, una vez rociada por tu Espíritu Santo, produzca el fruto que tú esperas. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Gracias, porque podemos disfrutar de esta libertad, permanecer en ella, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a pregonar este mensaje, porque es el único mensaje que puede traer verdadera libertad a este mundo que está en tinieblas, que está oprimido, que está encarcelado por el poder del maligno. Muchas gracias, Padre. Úsanos porque es lo que queremos, ser instrumentos de bendición, ser instrumentos de libertad, ser instrumentos de vida. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo del Señor dice, amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.